Buenas noches. En esta clase vamos a seguir con bacilos gram negativos fermentadores de glucosa, anaerobios facultativos y dentro de las familias Enterobacteriaceae vamos a ver Shigella. Shigella, recuerden que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, pero han cambiado de orden, ahora están dentro de los órdenes de los enterobacterales. Y como ustedes ven, esta familia tiene más de 30 géneros y muchísimas especies. Las enterobacterales eran bacterias, recuerden que fundamentalmente se encontraban en el intestino. Podían ser colonizadores normales, como Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, que los encontramos normalmente en nuestro sistema gastrointestinal. Cuando salían del intestino podían ser patógenos urinarios, como Escherichia coli, uropatógeno, Klebsiella, Proteus, que también pueden producir infección urinaria. Algunos son patógenos gastrointestinales estrictos, como ser Escherichia coli diarreagénicos, Salmonella, que vimos en la clase pasada, y Shigella, que vamos a ver hoy. Y otros, cuando salen del intestino, pueden producir infecciones extraintestinales, que no sean urinarias, por supuesto, y podemos encontrar Salmonella, Enterobacter, coli, Klebsiella, etc. Shigella se caracteriza porque es un bacilo gram negativo, son fermentadores de glucosa y se caracteriza a su vez porque no presenta cápsula, son oxidasa negativo, inmóviles, no presentan flagelos. Recuerdan que la mayoría de las enterobacterias eran móviles, con flagelos perítricos. Bueno, Shigella es inmóvil, no fermenta lactosa. Eso es importante porque entonces cuando nosotros queramos detectarla en el laboratorio, en un McConkey, por ejemplo, vamos a tener colonias de color amarillenta, blanquecinas, o sea, bien claritas, porque recuerden que el maconque tiene lactosa y lo que son lactosa positivas son colonias color fucsia o un rosa fuerte. Ustedes ya vieron en el laboratorio. No reducen nitratos a nitritos, que sí lo hacen la gran parte de las enterobacterales. Es indol negativo, a diferencia del coli, recuerdan que era indol positivo. Es citrato negativo, igual que el coli. No producen gas a partir de la fermentación de los azúcares. Tampoco produce ácido sulfídrico como los Proteus o Salmonella. Es lisinas de carboxilasa negativa. Y algo muy importante y que nos va a servir a nosotros en el momento de aislarla del laboratorio es que son inhibidas por altas concentraciones de sales biliares. Como ustedes saben, la materia fecal tiene sales biliares, por lo tanto, cuando llega una materia fecal sospechosa de Shigella o que nos pide el médico investigar Shigella, lo importante es procesarla rápidamente para no perder mucho número de estas bacterias en esa materia fecal. Shigella se dice lo que viene a través de un coli que no era patógeno y que ha ido perdiendo algunos factores de virulencia de Escherichia coli, como ser la movilidad, por ejemplo. Ustedes ven acá el coli que tiene flagelo y acá está Shigella sin flagelo, y ha ido adquiriendo un gran plásmido de virulencia y distintas islas de patogenicidad que también se encuentran en el cromosoma. ¿Cuál es el hábitat de Shigella? Shigella no se encuentra distribuida en la naturaleza ni forma parte del tracto gastrointestinal de los animales, sino que se encuentra solamente en el intestino humano. O sea, ese es su reservorio, pero cuando está presente Shigella existe enfermedad, o sea, es un patógeno primario. Hay muchos serotipos, más de 40 serotipos, y están agrupados en cuatro grupos por el lipopolisacárido de su pared celular, que es el antígeno O. Entonces, según el antígeno O, la podemos clasificar en cuatro grupos, y en el grupo A tenemos Shigella dysenteriae, que por suerte no hay en Argentina, y que esta es una especie que produce rápidas epidemias y hasta un 20% pueden ser mortales. Después tenemos en el grupo B Shigella flexneri, que es endémica de Argentina, es uno de los
especies que más se encuentra y que tenemos 8 serotipos distintos. En el grupo C tenemos Shigella boyidii, que también se encuentra en Argentina, y en el grupo D tenemos Shigella sonei, que es muy poco frecuente en nuestro país. ¿Qué enfermedad produce Shigella? Shigella lo que produce es una disentería bacilar, que es en sí una streptocolitis, o sea, es una destrucción del colon, este, caracterizada porque es una enfermedad muy dolorosa. Es una de las enfermedades, la disentería baciliar es la enfermedad más transmisible de las diarreas bacterianas, y la gravedad de esta enfermedad va a estar en relación directa con la edad de los pacientes. Por supuesto, en los extremos de la vida va a ser más grave, el estado nutricional de ese paciente, la dosis infectiva y el serotipo que ingrese en esa persona. Se caracteriza porque es una de las enfermedades bacterianas que producen diarrea más transmisible. ¿Por qué? Porque su dosis infectiva es muy baja. Entre 10 a 100 bacterias son suficientes para producir una enfermedad. Y realmente produce una rectocolitis con una inflamación del recto, cuando los síntomas son diarrea, que es muy dolorosa, fiebre, tenesmo, que es la sensación de la necesidad de de defecar, y también el paciente tiene pujo. Las heces son acuosas, son explosivas, sanguinolentas, porque dijimos que era una rectocolitis, se produce una destrucción de la capa, la primera capa del intestino, de la mucosa intestinal. Hay moco y abundantes polimorfonucleares. Y dijimos que si esta disentería bacilar era producida por Shigella dysenteriae, era que producía las formas más severas y podía llegar hasta un 20% de muerte. Dentro de las diarreas, que es la más transmisible por su bajo inóculo, es una enfermedad endémica en el mundo, y según la Organización Mundial de la Salud se producen al año más de 165 millones de casos por año, en donde mueren más de 1 millón de personas por año. En Argentina es el primer agente causal de diarrea bacteriana, y el grupo etario es a niños menores de 5 años. La diseminación, como no hay huésped de animales, la diseminación ocurre de hombre a hombre por vía fecal oral o por personas portadoras que eliminan los microorganismos en sus heces y por lo tanto pueden contaminar alimentos o el agua. Puede transmitirse por moscas, por las manos de estos pacientes que están cursando la enfermedad, y bueno, y estos pacientes son los que se puede contaminar alimentos o los alimentos. En realidad, la transmisión alimentaria no es muy frecuente, en este caso, a diferencia de salmonela. Acá es más frecuente la transmisión fecal oral. Se puede aislar de pacientes que están cursando una shigellosis a partir de sus vestimentas, de asientos de los baños, y de agua que estén contaminadas con la materia fecal de estos pacientes. Cuando se producen brotes que involucran a muchas personas, generalmente ocurren en grupos cerrados, como ser en familias, en cárceles, en cruceros donde el agua está contaminada, en pabellones militares, o en regiones en donde el agua esté contaminada y muchas personas beban esa agua o utilicen esa agua para el diario vivir. Es una enfermedad que prevalece en el verano, en donde las moscas la transmiten, y generalmente afecta sobre todo a los niños entre 6 meses y los 10 años de vida. ¿Cómo es la etiopatogenia? Bueno, dijimos que la dosis infectiva era muy baja, con 10 bacterias es suficiente para producir la enfermedad. Ingresa Shigella por la boca, a través de manos que están sucias, y a nivel del estómago sobrevive la acidez gástrica. A nivel del intestino delgado hay una primera multiplicación en donde alcanza dosis elevada,
una concentración elevada de células entre 10 a las 7 y 10 a las 9, y allí el paciente ya queda a las pocas horas que ingresó, y ahí el paciente ya comienza con dolor intestinal y un poco de fiebre. Continúa por el intestino y se ubican en el ilion terminal y en el colon sobre todo, produciendo una invasión de la mucosa. Penetran a través de las células M y producen una rectocolitis destructiva, en donde el paciente presenta fiebre, dolor intestinal agudo, retorcijones, tenesmo y pujo. Como hay una destrucción de la capa superficial del intestino, las deposiciones son purulentas y sanguinolentas. Y también se observan que tienen muchos polimorfos nucleares debido a que hay una estimulación del sistema inmunológico. En los pacientes adultos y eh, inmunocompetentes, ¿no es cierto? Es una enfermedad que cura de manera espontánea entre los 3 y los 7 días, pero en niños y en ancianos puede tener una duración más de 7 días. ¿Puede haber muertes? Sí, puede haber muertes, son en los casos extremos, sobre todo si es una Shigella dysenteriae, pero se va a dar sobre todo por la deshidratación del paciente, porque es una diarrea muy, muy acuosa. Y ahí va a depender, por supuesto, que sean niños y ancianos. ¿Cuáles son los factores de virulencia que presenta Shigella? Los factores de virulencia que presenta su principal factor de virulencia es la invasividad. Se han hecho estudios con cepas mutantes que no tienen el gen de invasividad y se vio que Shigella era incapaz de producir la enfermedad. Los factores de virulencia se encuentran en un gran plásmido de virulencia que codifica para el fenotipo invasivo que es PIM, y también en este plásmido podemos encontrar algunas islas de patogenicidad, en donde la más importante es SHI1, que va a, a codificar para una enterotoxina, y que esta enterotoxina es muy importante en Shigella dysenteriae. Tenemos otra isla de patogenicidad 2 que codifica para una aerobactina, que es una proteína que participa en la captación de hierro, y otra isla que va a codificar para el antígeno somático del lipopolisacárido. Recuerden ustedes que el lipopolisacárido en las enterobacterias es lípido A. Este lipopolisacárido actúa como una potente endotoxina. Y después también tenemos otros genes cromosomales que se encuentran en el cromosoma y que van a participar en la secreción del tipo 3, en donde teníamos las proteínas, el sistema de secreción tipo 3, en donde tenemos proteínas que van a producir un poro en las células del huésped y una proteína efectora que le van a ayudar a la invasión de esta bacteria. Y también existen otras proteínas que van a facilitar el ensamblaje entre la célula y la bacteria. Bueno, habíamos dicho que la enterotoxina era muy importante en el caso de Shigella dysenteriae. Esta enterotoxina también se llama toxina Shiga, es muy similar a la que tiene Escherichia coli enterohemorrágico y tiene tres funciones importantes en Shigella dysenteriae. Actúa como una enterotoxina, como una citotoxina y una neurotoxina. Como enterotoxina, una vez que ingresa al enterocito, Shigella la produce y estimula el sistema de la adelinato ciclasa con gran producción de ácido araquidónico que va a producir prostaglandina G y que van a participar en la formación de una diarrea secretoria, que es al comienzo con una pérdida elevada de agua y electrolitos. Eso es como una enterotoxina. Después, como el efecto citotóxico, esta toxina Shiga tiene dos subunidades, una subunidad A, que lo que va a hacer es que se une al ribosoma, a la subunidad 60S del ribosoma, inhibiendo la síntesis de proteínas dentro de los enterocitos, lo que va a llevar a la muerte de los enterocitos. Y la subunidad B, al igual que toxina Shiga del Escherichia coli enterohemorrágico, tiene un receptor
es un glicolípido y que se une a esta subunidad B y produce la destrucción en pocas horas del enterocito, produciendo de esta manera ulceraciones en la mucosa de ese intestino, lo que lleva a que haya materia fecal con moco, pus y sangre. Y como efecto de neurotoxina, el glicolípido, que era el receptor, se encuentra en las células endoteliales de los capilares del sistema nervioso central. Entonces se une a este receptor que se encuentra en ese endotelio y va a producir destrucción de estos capilares en el sistema nervioso central con una gran edema, inflamación del sistema nervioso y hemorragias intracraneales que puede llevar a la muerte del paciente. Lo que produce es también una vasculitis en estas células endoteliales por agregado de eritrocitos, o sea, produce isquemia y necrosis del tejido. En las otras especies de Shigella, la enterotoxina también es producida, pero no está muy claro su efecto, no tiene este efecto eh, tan malo, diríamos. Se cree que participa en la evolución de las lesiones destructivas de la mucosa colónica o también es la causante de la diarrea acuosa en el intestino delgado en los primeros estadios de la enfermedad, en el primero o segundo día de la enfermedad, con su efecto de enterotoxina. Entonces, ¿cómo es la patogénesis? Ingresa Shigella a nivel, dijimos que a nivel del intestino delgado se aumentaba sus números, su concentración, y llega hasta el colon. Va a invadir por célula M o por los espacios intercelulares. No lo hace por los enterocitos porque por la zona de las microvellosidades no ingresa. Ingresa por células M o los espacios intercelulares. Allí pone en juego el sistema de secreción tipo 3, liberando IPA-B, IPA-C, que produce un poro en la célula M, ingresa la proteína efectora, que es IPA-A. Allí hay una reorganización del citoesqueleto, lo que va a hacer que el citoesqueleto forme como un pseudópodo y que lo internaliza fagocitando la bacteria. Internaliza en un fagosoma o en una vacuola, que es lo mismo. Rápidamente, por acción de las enzimas, sale de esta vacuola y se multiplica en el citoplasma de la célula M. Allí entra en contacto con los macrófagos de las células M, recuerden que pertenecen a las placas de Peyer, y por acción también de enzimas que ella produce, impide que ese macrófago la destruya. Se multiplica dentro de los macrófagos, produce la apoptosis de estos macrófagos con liberación de sustancias proinflamatorias que van a llevar a que haya una activación de la respuesta inmune del huésped. Activación de la respuesta inmune, va a haber una migración de grandes cantidades de polimorfonucleares y va a producir también estos polimorfonucleares inflamación de este intestino. En el citoplasma, la proteína IPA-A va a hacer que se forme otra proteína que es la vinculina, y esta vinculina lo que hace es hacer que filamentos de actina se peguen en un extremo de la bacteria, y allí con estos filamentos de actina va impulsando a la bacteria para que Shigella vaya pasando de una célula a la otra por su lado lateral, no pasa lámina propia, no trasloca sangre, va produciendo la invasión de esa mucosa del intestino, produciendo así ulceración de la mucosa. De una célula a la otra va invadiendo, lo que va a llevar a que haya una diarrea, como hay una destrucción hay una ulceración de esa mucosa, esta diarrea va a tener sangre, moco y pus. Bueno, acá lo estamos viendo en este dibujo, quizá lo entiendan mejor. Viene Shigella por la célula M, no por los enterocitos, o por los espacios intracelulares. Allí se hace
mediante el sistema de secreción tipo 3, es endocitada en un fagosoma, sale rápidamente de este fagosoma y se enfrenta a los macrófagos de las células M. Allí se multiplican los macrófagos, producen la apoptosis de estos macrófagos, liberación de sustancias inflamatorias, una migración o una activación del sistema inmune, y estos polimorfonucleares también van a producir una inflamación del epitelio intestinal. Ingresa nuevamente al enterocito, que está al lado, por el mismo mecanismo de una endocitosis, se libera del fagosoma, allí se produce la vinculina y esta vinculina hacía que filamentos de actina se pegaran en un extremo de la bacteria y estos filamentos de actina impulsan a Shigella a atravesar los lados laterales del enterocito y a producir una invasión de todo el tejido intestinal. Ingresa al otro enterocito, se libera del fagosoma y así va produciendo la destrucción de la mucosa intestinal. Bueno, acá vemos un dibujo del sistema de secreción tipo 3, igual que habíamos visto en Salmonella. Acá es otro dibujo, como ven, estos son los enterocitos, que las microvellosidades no invade por enterocitos, sino por las células M, y va pasando de un enterocito a otro por sus lados laterales por medio de los filamentos de actina que se pegan en un extremo. ¿Cómo es la prevención? Bueno, la prevención va a ser, por supuesto, tener un suministro de agua segura en esa población, con una cloración adecuada, un sistema eficaz de eliminación de las aguas residuales, de cloaca, insecticida en la época de verano para disminuir las moscas, que son vectores, una buena recolección de residuos que no queden afuera, pañales de los niños que pueden tener shigella y la mosca lo pueden llevar de un lugar a otro, que la persona que está con diarrea no toque o no haga tareas que impliquen manipulación de alimentos para que no haya una contaminación. Y por supuesto, esa persona que está con la diarrea tiene que tener una higiene personal muy detallista, muy minuciosa, para evitar contagiar a los convivientes. Recuerden que el principal método de transmisión es fecal oral. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico van a dar 100% positivo cuando la muestra es bien recogida, cuando es procesada rápidamente. La muestra ideal es mediante una toma de la úlcera del colon, pero eso es una técnica invasiva. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener en el laboratorio es una materia fecal recién emitida. ¿Qué es esto lo que vemos? Eso ustedes ven, es un pañal de un niño, que es materia fecal con moco, con sangre, y si hacemos un fresco, acá hay en esta materia fecal muchos, estos son glóbulos rojos y muchos polimorfonucleares. Este, lo vamos a ver muy bien en el taller de infecciones gastrointestinales, cómo vamos a sembrar la materia fecal. Siempre que hacemos las propiedades bioquímicas y creemos que estamos frente a una shigella o si fuera salmonella, siempre hay que hacer una serología.